En febrero de 2022, el mundo fue testigo de un punto de inflexión en la geopolítica global. Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, desatando el mayor conflicto militar en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una operación relámpago con la expectativa de una victoria rápida, se convirtió en una guerra prolongada, con frentes estabilizados y un conflicto que ha redefinido la seguridad europea y el equilibrio de poder global. Pero la guerra en Ucrania es mucho más que un enfrentamiento entre dos países. En el fondo es una pugna entre dos modelos de poder, el sistema autoritario y centralizado de Vladimir Putin contra el modelo democrático y liberal de la Unión Europea. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a unas cuantas preguntas. ¿Qué países apoyan a qué bando en este conflicto? ¿Por qué hay países europeos que apoyan a Putin? ¿Qué interés tienen las potencias externas? Pues no os vayáis, que esto va a estar calentito. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es que para Rusia el conflicto no es solo sobre Ucrania, es sobre su influencia en la región. Putin ha dejado claro que considera a la OTAN y a la Unión Europea como amenazas a la soberanía rusa y ha intentado frenar la expansión de estas instituciones mediante presiones económicas, campañas de desinformación e intervenciones militares. Por otro lado, para Europa, la invasión rusa ha sido una llamada de atención. Durante décadas, muchos países europeos vieron a Rusia como un socio económico fiable, especialmente en el suministro energético. Sin embargo, la guerra ha obligado a la Unión Europea a repensar su dependencia de Moscú, reforzar su seguridad y estrechar lazos con Estados Unidos y la OTAN. La polarización en Europa respecto a Rusia ha aumentado drásticamente y hoy en día podemos dividir a los países europeos en un espectro, desde los más proeuropeos y antirrusos hasta los que aún mantienen fuertes vínculos con Moscú. Antes de entrar en esa clasificación tenemos que decir que hay un patrón claro. Cuanto más cerca se está de Rusia, más polarizada es la opinión sobre ella. En los países bálticos y en el este de Europa, la memoria de la ocupación soviética y el miedo a una posible agresión rusa alimentan un fuerte sentimiento antirruso, aunque también hay países que por esta cercanía geográfica también han desarrollado una cercanía política. Mientras tanto, en el sur y el oeste de Europa, la percepción de la amenaza rusa es menor, aunque la guerra de Ucrania ha cambiado mucho esta postura. Y ahora vamos con el tema en cuestión. Empezamos con los países fuertemente proeuropeos y antirrusos. Estos países han sido los más críticos con Rusia, han apoyado con firmeza las sanciones contra Moscú y han enviado ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Para ellos, Rusia representa una amenaza directa a su soberanía y a su estabilidad regional. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, son los primeros en este club. Tienen un fuerte sentimiento antirruso debido a su historia de ocupación soviética. Son miembros activos de la OTAN y han instado a la Unión Europea a tomar una postura muy dura contra Moscú. Han liderado iniciativas para el aislamiento económico de Rusia y han sido los primeros en cortar la importación de gas ruso. Recordemos que Kaja Kallas, la actual representante de Exteriores de la Unión Europea, es de Estonia y tiene una postura muy dura y marcada contra Putin. Luego tenemos a Polonia, que es uno de los países más claramente antirrusos de Europa. Esperable, ¿no? Tienen una relación histórica muy tensa con Moscú, debido a la ocupación soviética y a la partición de Polonia en el pasado. Ha sido uno de los mayores aliados de Ucrania, proporcionando armas, refugio a millones de ucranianos y liderando los esfuerzos para sancionar a Rusia. Ahora tenemos los países nórdicos, ya sabéis, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Aunque Suecia y Finlandia fueron históricamente neutrales, la invasión de Ucrania los llevó a solicitar su ingreso en la OTAN. Evidentemente esto les pone en el apartado de claramente antirrusos. Además, han reducido su dependencia energética de Rusia. Y como no, apoyan firmemente las sanciones. Noruega, como país productor de gas, ha tomado el relevo en el suministro de energía a Europa. Por otra parte, todos estos países han comenzado a alertar a su población sobre el creciente peligro de una escalada bélica que llegue a sus fronteras. Luego tenemos a la República Checa, que tradicionalmente mantenía una relación pragmática con Moscú, pero la invasión de Ucrania ha cambiado esta postura. Han expulsado a diplomáticos rusos y han reforzado su apoyo a la OTAN y a la Unión Europea. Recalcar que la República Checa es un país con una filosofía enormemente liberal y también antiautoritaria. Todos estos países mencionados tienen un marcado carácter antirruso por motivos no solo políticos, sino también históricos. No obstante, entre esta posición y la siguiente, vamos a incluir a dos países. El primero de ellos es Reino Unido. Reino Unido no tiene dependencia energética de Rusia y además tampoco tiene ningún partido político con síntomas pro-Putin dentro del gobierno. La cuestión es que Reino Unido ha sido uno de los aliados más fuertes de Ucrania, enviando armamento de largo alcance y entrenando a miles de soldados en suelo británico. Por otra parte, Reino Unido y Rusia han tenido una relación muy tensa durante décadas. Desde el envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006 hasta el intento de asesinato de Sergei Skripal en 2018, la inteligencia británica ha señalado repetidamente a Rusia como una amenaza directa.
El otro país del que hablamos es Países Bajos, el cual ha tenido una relación muy mala con Rusia desde el derribo del vuelo MH17 en 2014, que causó la muerte de 196 ciudadanos neerlandeses. Por supuesto, también ha apoyado la entrega de F-16 a Ucrania y ha sido un fuerte defensor de las sanciones contra Moscú, pero quizás es por Mark Rutte, que fue primer ministro y actualmente es el líder de la OTAN y firme opositor a la Rusia de Putin, por lo que clasificamos a Países Bajos en esta posición. Ahora vamos con los países claramente proeuropeos y antirrusos, pero con ciertos matices que les obligan a tener una postura menos agresiva con Moscú. Por un lado está Francia. Macron apoya claramente a Ucrania y está intentando ser la gran cabeza de Europa frente a la agresión rusa. Ha llegado a plantear en varias ocasiones el empleo de tropas europeas en suelo ucraniano y además ha quedado patente su liderazgo frente a Alemania. Además, Francia tiene una gran rivalidad con Rusia en el tablero geopolítico que se juega en la región del Sahel, en África. Sin embargo, hemos puesto a Francia en este apartado por varias razones. La primera es que, a diferencia de los países anteriormente mencionados, Francia está muy fuera de la órbita rusa. Por supuesto, los intereses estratégicos de Rusia amenazan a la Unión Europea, pero Francia es un país que tiene independencia energética y cuya integridad territorial difícilmente se puede ver amenazada por Rusia. Además, en todo este juego político pesa mucho la carrera de nuestro Napoleón de hacendado, Macron, que está usando sin mucho éxito el intento de liderar a Europa para pescar poder político. Finalmente, la razón última para meter a Francia en este saco es que a la zaga de Macron tenemos a Marine Le Pen, una política que ha mostrado buena sintonía con Putin y que puede estar cerca de hacerse con el poder. Italia tradicionalmente tenía muy buenas relaciones con Rusia, pero el gobierno de Giorgia Meloni se ha embarcado en una suerte de extrema derecha proeuropeísta y pro-OTAN, a diferencia de la posición que tenía la Liga de Matteo Salvini. Italia aún depende en parte del gas ruso, pero ha diversificado sus fuentes de energía. En este apartado también añadiremos a Bélgica y a Luxemburgo, dos países que están totalmente sintonizados con las decisiones de la Unión Europea en este terreno. Por parte de Alemania, esta ha reducido su dependencia del gas ruso, pero su economía sufrió por el corte del Nord Stream. Su postura ha cambiado desde el inicio de la guerra. Pasó de un enfoque moderado y tibio con Ucrania a enviar armamento a esta y liderar la reconfiguración de la seguridad energética de la Unión Europea. Aún así, Alemania tiene una crisis política muy grave y hay partidos de extrema derecha y prorrusos que tienen la posibilidad de llegar al poder. Es por esta razón que también la hemos metido en este saco. Luego tenemos a España y Portugal. Son dos países que han apoyado a Ucrania enviando armamento y favoreciendo las sanciones a Rusia. Están alineados con la Unión Europea, pero su posición geográfica los hace menos conscientes del problema ruso-ucraniano. Además, España es un país que aporta muy poco a la OTAN, para su gran tamaño, y dentro de los sectores políticos de izquierdas que gobiernan o han gobernado en coalición con el gobierno del Partido Socialista, hay un discurso antibeligerante que busca no tomar partido ante la invasión rusa. Por este conjunto de cosas, colocamos a España como proeuropeísta y antirrusa, pero con más tibieza que Francia o Italia. Entre esta postura y la siguiente tenemos a Austria. Austria mantiene una relación pragmática con Rusia. Aunque ha condenado la invasión de Ucrania y ha apoyado las sanciones de la Unión Europea, su postura ha sido menos agresiva que la de otros países europeos. No pertenece a la OTAN, pero sí a la Unión Europea. Mantiene una política de neutralidad militar, aunque ha aumentado su gasto en defensa tras la invasión de Ucrania. Condenó la invasión, pero ha evitado tomar medidas extremas contra Moscú y permite que empresas rusas operen en su territorio. Vamos con Rumanía. Rumanía ha sido un aliado importante de Ucrania en el flanco oriental de Europa. Ha facilitado el tránsito de suministros y refugiados ucranianos a través de su territorio y ha respaldado las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Sin embargo, ha evitado una implicación directa en el conflicto, manteniendo una postura de apoyo sin confrontación abierta. En este barco también podrían entrar Grecia o Chipre. El primero ha apoyado las sanciones, pero ha tenido una actitud de cautela al enviar armamento pesado. Y ahora tocan los países con posturas intermedias. Por ejemplo, Croacia, que mantiene una postura ambigua respecto a Rusia. El gobierno de Andrej Plenković es proeuropeo y apoya a Ucrania, con sanciones y ayudas. Sin embargo, el presidente Zoran Milanović ha hecho declaraciones prorrusas y euroescépticas. Y a partir de aquí tenemos tres países, con una posición algo difícil de entender. El primero que vamos a mencionar es Serbia. Es un caso bastante curioso porque mantiene fuertes lazos históricos y culturales con Rusia. Además, es un país muy nacionalista, que tiene grandes tensiones con países claramente proeuropeístas. Sin embargo, la cuestión con Serbia es que tiene aspiraciones de entrar en la Unión Europea, y eso lo complica todo. Serbia no ha reconocido la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia, pero tampoco ha sancionado a Moscú.
Luego tenemos a Hungría. Su presidente, Viktor Orbán, por sí mismo iría de cabeza a la clasificación de prorruso. Pero claro, hay un problema. Hungría forma parte de la Unión Europea, que en su conjunto ha ayudado a Ucrania. Eso sí, Orbán ha sido un tremendo dolor de cabeza para la Unión Europea y se ha opuesto a muchas de las sanciones a Rusia. Además, Hungría depende del petróleo y gas ruso y trata de evitar confrontaciones con Putin, aliado de Orbán. Y en una situación muy parecida está Eslovaquia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha adoptado una posición más prorrusa desde su regreso al poder en 2023. Ha congelado la ayuda militar a Ucrania, criticado las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y expresado su oposición a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Además, Fico se ha reunido con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, buscando fortalecer los lazos bilaterales y asegurar el suministro energético para Eslovaquia. Desde Memorias de Pez queríamos hacer una apreciación. Cuando tienes posturas neutrales ante una clara agresión, al final tomas parte del lado agresor. Por eso reclasificamos a estos países como posturas intermedias o prorrusas. No los ponemos como directamente prorrusos porque en estos países, además de pertenecer o querer pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN, excepto Serbia, también hay una oposición clara y marcadamente proeuropeísta ante sus líderes. En un extraño limbo, como lo estuvo Ucrania en el pasado, también se encuentran Moldavia y Georgia. Allí, una gran parte de la población es proeuropea, pero también en ambos países existen regiones con un fuerte marcado carácter prorruso, así como partidos que tienen mucho poder y una gran influencia rusa. Y finalmente, ¿qué país es sin ninguna duda marcadamente prorruso? ¿Quién es el verdadero aliado absoluto de Putin en Europa? Pues Bielorrusia y su eterno dictador, Lukashenko, que se perpetúa en el poder gracias al Kremlin. Bielorrusia es un aliado incondicional de Rusia que ha permitido que ésta use su territorio para la invasión de Ucrania. Pero antes de acabar vamos a hablar de cuál es la opinión de las potencias de fuera de Europa ante la polarización entre Europa y Rusia. Estados Unidos lidera las sanciones contra Rusia y el apoyo a Ucrania, aunque lo cierto es que podemos decir que Trump no es nada proeuropeo. Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN, mantiene relaciones con Moscú, vendiendo drones a Ucrania mientras compra energía a Rusia. China apoya diplomáticamente a Putin y compra su petróleo, pero evita sanciones para no afectar a sus lazos con Europa. India sigue su política de no alineación, comprando crudo ruso y equilibrando sus lazos con Moscú o con Bruselas según le venga en gana. En el sur global, países como Brasil y Sudáfrica evitan sanciones, pero no apoyan abiertamente a Rusia, reflejando una postura pragmática. En conclusión, la agresión rusa a Ucrania ha unido a muchos países europeos en contra de Putin. Muchos países que antes eran euroescépticos han abrazado al europeísmo y se han sumado a la cohesión militar ante el agresor ruso. Sin embargo, también han aparecido nuevos actores euroescépticos y extremistas, más alineados con los valores autoritarios de Putin que con los cada vez más cuestionados valores democráticos occidentales. Por otro lado, parece que al eterno aliado de la Unión Europea, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, le importa poco lo que ocurre en nuestro continente y nos estamos quedando bastante solos y también divididos en un mundo cada vez más multipolar. Y esto es todo, seguro que si te ha gustado este vídeo, también te gusta nuestro curso de geopolítica de la cumbre, te dejo el link en la descripción y échale un ojo porque de verdad merece la pena. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.